Te has encontrado con personas que tienen la apariencia de ser buenas y abnegadas, pero cuando las conoces realmente, ¿te das cuenta de que no todo lo que brilla es oro? Antes de empezar el siguiente relato, repite las siguientes palabras mágicas para protección. Me gusta y me suscribo. Me suscribo y comparto. Y con este hechizo, el aburrimiento aparto. Ahora sí, vivamos juntos con el miedo. Viviendo con el miedo presenta La bruja del pueblo. Se recomienda discreción. Este relato que les platicaré sucedió hace algunos años. Vivíamos en un pequeño pueblo y como en cualquier pueblo pequeño, todos nos conocíamos. Mi esposo en aquel entonces era policía. Al ser tan pequeño el lugar, habían únicamente 3 policías en la zona, por lo que las guardias y rondines no eran tan peligrosos y hasta cierto punto eran cómodos. En una ocasión, llegó una mujer a vivir al poblado. Se instaló a las afueras del mismo. Había llegado porque, según nos enteramos, su marido había fallecido y no quiso quedarse en ese pueblo. Decía que se dedicaba a hacer ropa bordada, pero que, según sus palabras, su esposo le dejó algo de dinero y un terrenito que vendió, lo que le facilitó cambiarse de municipio. Todos tenían muchas consideraciones con la mujer, que si bien era viuda, no era nada grande, apenas si pasaba los 45 años de edad. Siempre asistía a misa, iba a los rosarios, decía que era muy devota y a todos los trataba con mucho amor. Al paso de un par de meses, fui a ver a mi marido José a la comisaría. Le estaba llevando su comida caliente, cuando me percaté de que aquella mujer, la cual se llamaba Sonia, estaba hablando con él. Al arribar, ella sin más se despidió y se retiró. Yo cuestioné a mi esposo, pero me dijo que había ido a preguntar algo. Siendo honesta, mi marido no era tan guapo o atractivo, pero era mi marido y lo amaba, por lo que me dio mucha desconfianza que aquella mujer estuviera ahí. La actitud que demostró me dio mala espina, como decimos en México. Pasaron un par de semanas cuando José me dijo que le tocaría quedarse a hacer guardia por la noche en la comisaría, pero que al finalizar iría a la casa para que desayunáramos juntos. Se fue a trabajar y al día siguiente no llegaba. Me preocupé porque él era muy bueno, de verdad, un magnífico hombre y buen padre, ya que tenemos 2 hijos varones, además muy cumplido. Por lo que a las 10 de la mañana fui a la comisaría. Al llegar, le pregunté a Miguel, uno de los policías, si había visto a José. Él me contestó que cuando fue temprano, no había nadie en el lugar. Realmente se me hizo muy extraño porque jamás había sucedido eso. Empezamos a buscar a mi esposo y a pesar de los esfuerzos, no lo encontramos. Fuimos a todas y cada una de las casas, dentro y fuera del poblado, y nadie sabía de él. Pasaron un par de semanas y llegó caminando a la casa. Le cuestioné que dónde estaba, pero él simplemente no decía nada. Estaba con la mirada perdida. Despedía un olor espantoso, como si no se hubiese bañado en mucho tiempo. Tenía cortes y lastimadas en el cuerpo, además de que había bajado de peso. Debido a su condición, le dieron permiso de ausentarse en el trabajo y empezaron las averiguaciones, porque además había un boletín en donde se buscaba a Sonia, ya que ésta tampoco aparecía. José no hacía nada más que estar sentado en una silla en el día y por las noches tenía muchas pesadillas y despertaba en la madrugada. Salía al patio y lloraba. Se hincaba y tomaba la tierra del suelo con sus manos
y se la embarraba en el cuerpo. Lloraba diciendo incoherencias. Yo me acercaba a él, sabía que estaba mal, pero lo único que podía hacer era prepararle un baño con agua tibia para que se quitara aquella mugre que tenía encima, ya que él no quería hablar del tema. Empezaron los rumores de que aquella mujer desaparecida era una bruja, ya que cuando entraron a su vivienda encontraron muchas cosas que indicaban que se dedicaba a la hechicería. Si bien decía que era muy religiosa, no tenía ningún adorno, cuadro o libro que indicara que fuera cierto, sino todo lo contrario. Nos sorprendió mucho porque lo que ella mostraba a la gente era bondad, compasión y ayuda al prójimo. Al par de semanas, mi marido salió una madrugada como de costumbre, llorando, gritando y poniéndose la tierra sobre él, pidiendo perdón. Yo me acerqué para decirle que entrara a la casa. Él me contestó que ya no soportaba más, que quería confesar que él le había quitado la vida a Sonia, que en la noche en la cual fue a hacer la guardia en la comisaría, ella llegó al lugar, que le llevó un bocadillo en agradecimiento por haberla ayudado y que él sin reparo se lo comió, pero que no entiende cómo salieron los dos juntos de la comisaría y se fueron del pueblo, adentrándose en el bosque, donde se quedaron en una pequeña choza, y que mientras estaban ahí llevaban una vida marital, por así decir, que él sentía que me extrañaba, pero que no tenía las fuerzas o la voluntad para salir de ese sitio. Sentía que estaba embelesado con aquella bruja y por más que quería irse no podía. Dijo que una noche la vio salir sin ropa de aquella casucha y empezó a decir cosas espantosas. Hacía adoraciones demoníacas. Él, en su desesperación, empezó a rezar como podía. Tenía temor. Su corazón palpitaba muy fuerte. En eso, aquella bruja se hincó en el suelo y se cortó una de sus palmas de la mano y dejaba caer la sangre. Que él no entendía qué sucedía, solo sabía que tenía que hacer lo necesario para salir de ahí lo más pronto. Por lo que a pesar de que estaba drogado por las cosas que Sonia le daba, logró salir de ese sitio. Pero aquella mujer se dio cuenta y se la abalanzó con aquella arma blanca. Él tuvo varios cortes, pero en un movimiento logró quitárselo, pero al hacerlo, la apuñaló, arrebatándole la vida. En su desesperación, enterró aquel cuerpo inerte y logró salir del bosque. Pero a raíz de ese día, ha estado viendo el espectro de Sonia, reclamándole su acción y que lo amenazaba. Le decía que había venido a buscarlo para llevárselo con ella al infierno. Vi a mi esposo nervioso y empezaba a ver por todas partes. Decía que ahí estaba la bruja y que estaba reclamando su vida. Yo le gritaba que no había nadie, que estábamos solos. Vi cómo él empezó a quejarse y a tocarse la cabeza, cuando de repente su cuello giró tan fuerte que cayó desplomado en la tierra. Me acerqué para auxiliarlo, pero desgraciadamente ya su corazón no palpitaba. Fui corriendo a la casa del vecino para que fuera en busca del policía en turno, y este al llegar constató que mi marido había perdido la vida. Siguieron las averiguaciones y salió a relucir que Sonia sí era viuda, pero porque le había quitado la vida a su esposo, que era una bruja que trabajaba con magia negra y que hacía lo que fuera necesario para obtener lo que deseaba. Y si había llegado a este pueblo, era porque estaba huyendo de las autoridades. Al día de hoy, todavía no hay explicación de cómo pudo haber sucedido el fallecimiento de mi esposo. Es inexplicable. Lo único que puedo agregar es que con el paso de los años, la casa donde Sonia, la bruja, habitaba, nadie la quiere vivir o estar cerca, ya que continuamente se escuchan ruidos, murmullos y llantos. Ahora vivo con el miedo de que mi esposo haya tenido razón
y el alma malévola de la bruja haya venido a cobrar venganza y mi pobre José esté atado a ella en el infierno. Pero no lo sabremos. Mientras tanto, rezo por su alma para que tenga el descanso eterno. Gracias a la suscriptora por la confianza y gracias también a todos ustedes que me escuchan continuamente, que me escriben y votan, ya que juntos podemos hacer que este sea un canal diferente. No te olvides de suscribirte. Nos escuchamos pronto. ¿Y tú? ¿Vives con el miedo?